El Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 1. El primer paso en la comprensión de Dios. Oh mi Señor, la omnipresente personalidad de Dios, te ofrezco mis respetuosas reverencias. Sri Shuka Goswami dijo: Mi querido Rey, tu pregunta es gloriosa, pues es de gran beneficio para toda clase de gente. La respuesta a esa pregunta constituye la materia principal que debe oírse y tiene la aprobación de todos los trascendentalistas. Aquellas personas que se hallan sumidas en lo material, como están ciegas en lo referente al conocimiento acerca de la verdad suprema, tienen mucho de qué oír en la sociedad humana, oh emperador. De noche, el envidioso dueño de casa pasa la vida ya sea durmiendo o entregándose a la complacencia sexual, y de día ya sea haciendo dinero o manteniendo a los familiares. Las personas desprovistas de Atma Tattva no examinan los problemas de la vida, por estar demasiado apegadas a los soldados falibles, tales como el cuerpo, los hijos y la esposa. Aunque ellas tienen suficiente experiencia, no ven su inevitable destrucción. Oh descendiente de Bharata, aquel que desea liberarse de todos los sufrimientos, debe oír hablar de la personalidad de Dios y glorificar y también recordar a la personalidad de Dios, quien es la superalma, el controlador y el que redime de todos los sufrimientos. La máxima perfección de la vida humana, ya sea que se logre mediante el conocimiento completo acerca de la materia y el espíritu, mediante el ejercicio de los poderes místicos, o mediante el desempeño perfecto de la ocupación obligatoria, consiste en recordar a la personalidad de Dios al final de la misma. Oh Rey Parikshit, los trascendentalistas más elevados de todos, que se encuentran por encima de las restricciones y los principios regulativos, son principalmente quienes se complacen en describir las glorias del Señor. Al final de Dwapara Yuga, yo estudié con mi padre, Srila Dvaipayana Vyasadeva, este gran suplemento de la literatura védica llamado Srimad Bhagavatam, que es igual a todos los Vedas. Oh Santo Rey, yo me encontraba sin duda perfectamente situado en la trascendencia, y aún así me atrajo la descripción de los pasatiempos del Señor, a quien se lo describe con versos iluminados. Yo recitaré ante ti ese mismo Srimad Bhagavatam, porque tú eres el devoto más sincero del Señor Krishna. Aquel que oye el Srimad Bhagavatam con toda atención y respeto, logra tener una fe resuelta en el Señor Supremo, el que da la salvación. Oh Rey, el canto constante del santo nombre del Señor, siguiendo el sendero de las grandes autoridades, es la manera libre de dudas y temor en que todos pueden lograr el éxito, tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. ¿Qué valor tiene una vida prolongada que se desperdicia, en la que no se ha adquirido ninguna experiencia después de estar muchos años en este mundo? Es mejor un solo momento de plena conciencia, porque eso lo inicia a uno en la búsqueda del bien supremo. El santo rey Kaptuanga, al informársele que su vida duraría solo un momento más, se liberó de inmediato de todas las actividades materiales y se refugió en la seguridad suprema, la personalidad de Dios. Maharaj Parikshit, ahora la duración de tu vida ha quedado limitada a 7 días más, así que durante ese tiempo puedes realizar todos esos rituales que se requieren para la mejor utilización de tu siguiente vida. En la última etapa de la vida se debe ser lo suficientemente valiente como para no temerle a la muerte, pero uno debe cortar todo apego al cuerpo material y a todo lo que a él le pertenece, y acabar con todos los deseos que de él se derivan. Uno debe irse del hogar y practicar autocontrol. Uno debe bañarse regularmente en un lugar sagrado y sentarse en un sitio solitario y debidamente santificado. Después de sentarse de la manera descrita, haz que la mente recuerde las 3 letras trascendentales y, regulando el proceso respiratorio, controla la mente de modo tal
que no olvides la semilla trascendental. Gradualmente, mientras la mente se espiritualiza de un modo progresivo, apártala de las actividades de los sentidos, y mediante la inteligencia, los sentidos quedarán controlados. La mente que está demasiado absorta en las actividades materiales puede ocuparse en el servicio de la personalidad de Dios, y así quedar fija en el estado de plena conciencia trascendental. Después debes meditar en los miembros de Vishnu, uno tras otro, sin apartarte de la concepción de todo el cuerpo. De ese modo la mente se libera de los objetos de los sentidos. No debe haber ninguna otra cosa en qué pensar. Como la suprema personalidad de Dios, Vishnu, es la verdad suprema, la mente se satisface por completo únicamente con Él. La mente de uno siempre está agitada por la modalidad apasionada de la naturaleza material y confundida por la modalidad ignorante de la naturaleza. Pero uno puede corregir esos conceptos mediante la relación con Vishnu y apaciguarse así por medio de la limpieza de las cosas sucias que ellos han creado. Oh Rey, mediante este sistema de recuerdo y teniendo el firme hábito de ver la concepción personal del Señor, que es supremamente buena, uno puede conseguir muy pronto el servicio devocional del Señor y quedar bajo su protección directa. El afortunado rey Parikshit, continuando con sus preguntas, dijo: Oh Brahmana, por favor, describe con todo detalle cómo y dónde hay que aplicar la mente y cómo se puede fijar el concepto, de manera que de la mente de una persona se puedan eliminar todas las suciedades que hay en ella. Shukadeva Goswami respondió: Uno debe controlar la manera de sentarse, regular el proceso respiratorio mediante el pranayama yógico y controlar así la mente y los sentidos, y con la inteligencia dirigir la mente hacia las potencias burdas del Señor, conocidas como el Virat Rupa. Toda esta gigantesca manifestación del mundo material fenoménico es el cuerpo personal de la verdad absoluta, en donde el tiempo material se experimenta en la forma del pasado, el presente y el futuro universal resultante. La gigantesca forma universal de la personalidad de Dios, forma que se encuentra dentro del cuerpo del cascarón universal, el cual está cubierto por 7 elementos materiales, es el objeto de la concepción Virat. Las personas que lo han comprendido perfectamente han analizado que los planetas, conocidos como Patala, constituyen las plantas de los pies del Señor Universal, y los talones y los dedos de los pies son los planetas Rasatala. Los tobillos son los planetas Mahatala, y sus canillas constituyen los planetas Tala-Tala. Las rodillas de la forma universal constituyen el sistema planetario denominado Sutala, y los 2 muslos son los sistemas planetarios Vitala y Atala. Las caderas son Mahitala y el espacio sideral es la depresión de su ombligo. El pecho de la personalidad original de la forma gigantesca es el sistema planetario luminoso. Su cuello constituye los planetas Mahar, su boca constituye los planetas Yanas y su frente es el sistema planetario Tapas. El sistema planetario más elevado de todos, conocido como Satya Loka, es la cabeza de aquel que tiene 1000 cabezas. Sus brazos son los semidioses encabezados por Indra, las 10 direcciones son sus oídos, y el sonido físico es su sentido de la audición. Sus fosas nasales son los 2 Ashwini Kumaras, y la fragancia material es su sentido del olfato. Su boca es el ardiente fuego. La esfera del espacio sideral constituye las cuencas de sus ojos, y el globo ocular es el sol como la capacidad de ver. Sus párpados son tanto el día como la noche, y en los movimientos de sus cejas residen el Brahma y otras personalidades supremas semejantes. Su paladar es el director del agua, Varuna, y el jugo o la esencia de todo es su lengua. Ellos dicen que los himnos védicos son el conducto cerebral del Señor, y que las mandíbulas en las que tienen los dientes son Yama, el dios de la muerte, quien castiga a los pecadores. El arte del afecto es su dentadura, y la muy seductora e ilusoria energía material es su sonrisa. Este gran océano que es la creación material no es más que la mirada que Él nos lanza.
La modestia es la porción superior de sus labios, el anhelo es su mentón, la religión es el pecho del Señor, y la irreligión es su espalda. Brahmaji, quien engendra a todos los seres vivientes del mundo material, es su órgano genital, y los Mitra Varunas son sus 2 testículos. El océano es su cintura, y las colinas y montañas son los conjuntos de sus huesos. Oh Rey, los ríos son las venas del gigantesco cuerpo, los árboles son los vellos de su cuerpo, y el aire omnipotente es su respiración. Las eras que pasan son sus movimientos, y sus actividades son las reacciones de las 3 modalidades de la naturaleza material. Oh el mejor entre los Kurus, las nubes que llevan agua son sus cabellos. Los fines de los días o de las noches son su traje, y la causa suprema de la creación material es su inteligencia. Su mente es la luna, el embalse de todos los cambios. El fundamento de la materia, Mahatattva, es la conciencia del omnipresente Señor, tal como lo afirman los expertos, y Rudradeva es su ego. El caballo, la mula, el camello y el elefante son sus uñas, y los animales salvajes y todos los cuadrúpedos se encuentran en la zona de la cintura del Señor. Las variedades de aves son indicaciones de su magistral sentido artístico. Manu, el padre de la humanidad, es el emblema de su inteligencia modelo, y la humanidad es su residencia. Las especies celestiales de los seres humanos, tales como los Gandharvas, los Vidyadharas, los Charanas y los ángeles, representan todos su ritmo musical, y los soldados demoníacos son representaciones de su maravilloso heroísmo. La cara del Virat Purusha constituye los brahmanas, sus brazos son los kshatriyas, sus muslos son los vaishyas, y los shudras se encuentran bajo la protección de sus pies. Todos los semidioses venerables también están dominados por él, y todo el mundo tiene el deber de ejecutar sacrificios con artículos apropiados para apaciguar al Señor. De ese modo te he explicado el gigantesco concepto material y burdo de la personalidad de Dios. Aquel que desea sinceramente la liberación, concentra la mente en esta forma del Señor, porque en el mundo material no hay nada más que esto. Uno debe concentrar la mente en la suprema personalidad de Dios, quien es el único que se distribuye en muchísimas manifestaciones, tal como las personas ordinarias crean miles de manifestaciones cuando sueñan. Uno debe concentrar la mente en Él, la única y supremamente bienaventurada verdad absoluta. De lo contrario, uno se desencaminará y provocará su propia degradación. Oh mi Señor, la omnipresente personalidad de Dios, te ofrezco mis respetuosas reverencias. Capítulo 2. El Señor que está en el corazón. Sri Sukadeva Goswami dijo: previamente, antes de la manifestación del cosmos, el Señor Brahma, por el hecho de meditar en el Virat Rupa y apaciguar al Señor, recobró la conciencia que había perdido. En virtud de ello, él pudo reconstruir la creación tal como estaba antes. La manera en que se presentan los sonidos védicos es tan engañosa que dirige la inteligencia de la gente hacia cosas sin sentido, tales como los reinos celestiales. Las almas condicionadas se la pasan soñando con esos ilusorios placeres celestiales, pero en verdad no saborean ninguna felicidad tangible en esos lugares. En razón de eso, mientras la persona iluminada se encuentra en el mundo de los nombres, debe esforzarse únicamente por satisfacer las necesidades básicas de la vida. Ella debe tener la inteligencia fija y nunca debe esforzarse por cosas poco recomendables, estando en capacidad de percibir en la práctica que toda esa clase de esfuerzos solo significan trabajar mucho para nada. Si hay mucha tierra llana en la que uno se puede acostar, ¿qué necesidad hay de catres y camas? Si uno puede usar sus propios brazos, ¿qué necesidad hay de una almohada? Si uno puede usar las palmas de las manos, ¿qué necesidad hay de los diferentes utensilios? Si hay mucho con qué cubrirse o corteza de árboles,
¿qué necesidad hay de tener ropa? ¿Acaso no hay ropa raída tirada en la vía pública? ¿Acaso los árboles que existen para mantener a otros han dejado de dar limosna? ¿Acaso los ríos se han secado y han dejado de proporcionarle agua al sediento? ¿Acaso las cuevas de las montañas se encuentran ahora cerradas? Y por encima de todo, ¿acaso el Todopoderoso Señor no protege las almas que se han entregado por completo? ¿Por qué van entonces los eruditos sabios a adular a aquellos que están embriagados por la riqueza arduamente ganada? Fijo de ese modo, uno debe prestarle servicio a la superalma que, mediante su omnipotencia, está situada en el corazón de uno. Como Él es la todopoderosa personalidad de Dios, eterna e ilimitada, Él es la meta última de la vida, y por el hecho de adorarlo a Él, uno puede acabar con la causa del estado condicionado de la existencia. ¿Quién más, aparte de los muy materialistas, van a desdeñar ese pensamiento trascendental y adoptar solo los nombres temporales, viendo que las masas están caídas en el río del sufrimiento como consecuencia del resultado que han devengado de su propio trabajo? Otros conciben a la personalidad de Dios que reside en el cuerpo, en la región del corazón, y mide solo 20 centímetros, con 4 manos, en las que lleva un loto, la rueda de una cuadriga, una caracola y una maza respectivamente. Su boca expresa su felicidad, sus ojos son alargados como los pétalos de un loto, y su ropa amarillenta como el azafrán de una flor cadamba. Está adornada con joyas preciosas. Todos sus ornamentos están hechos de oro y engastados con joyas, y él lleva en la cabeza un tocado brillante y usa aretes. Sus pies de loto están colocados sobre los verticilos de los corazones cual lotos de los grandes místicos. En su pecho se encuentra la joya Kaustuba, en la que hay tallado un hermoso ternero, y hay otras joyas en sus hombros. Todo su torso está enguirnaldado con flores frescas. Él está bien adornado con un trenzado decorativo alrededor de la cintura, y con anillos en los dedos tachonados con joyas preciosas. Las ajorcas de sus tobillos, sus brazaletes, su aceitoso cabello, ondulado y de un tono azulado, y su hermosa cara sonriente, es todo muy placentero. Los magnánimos pasatiempos del Señor y la brillante mirada de su cara sonriente, es todo ello indicación de sus extensas bendiciones. Por lo tanto, uno debe concentrarse en esta forma trascendental del Señor, mientras la mente puede estar fija en Él por medio de la meditación. El proceso de la meditación debe comenzar desde los pies del loto del Señor e ir progresando hasta su cara sonriente. La meditación debe concentrarse en los pies del loto, luego en las pantorrillas, luego en los muslos, y así ir subiendo cada vez más. Cuando más la mente queda fija en las diferentes partes de los miembros, uno tras otro, más se purifica la inteligencia. A menos que en el muy materialista se desarrolle un sentido de prestarle un servicio amoroso al Señor Supremo, quien es el vidente tanto del mundo trascendental como del material, aquel deberá recordar la forma universal del Señor o meditar en ella al terminar sus deberes prescritos. Oh Rey, cuando quiera que el yogi desee irse de este planeta de seres humanos, no debe desconcertarse en relación con el lugar o tiempo idóneos para hacerlo, sino que debe sentarse cómodamente sin que nada lo perturbe, y regulando el aire vital debe controlar los sentidos por medio de la mente. Después el yogi debe fundir la mente en la entidad viviente mediante su inteligencia pura, y luego fundir la entidad viviente en la superalma. Y al hacer eso, la entidad viviente plenamente satisfecha se sitúa en la etapa suprema de la satisfacción, para así dejar de hacer todas las demás actividades. En ese trascendental estado del apto-pashanti no existe la supremacía del devastador tiempo, el cual controla incluso a los semidioses celestiales, que están apoderados para gobernar a las criaturas humanas, y ni qué hablar de los propios semidioses. Ni tampoco existe en él la modalidad de la bondad material, ni la pasión, ni la ignorancia, y ni siquiera el ego falso, ni el océano causal material, ni la naturaleza material.
Los trascendentalistas desean eludir todo lo ateo, pues conocen esa situación suprema en la que todo está relacionado con el Supremo Señor Vishnu. Luego, un devoto puro que esté en absoluta armonía con el Señor no crea perplejidades, sino que adora los pies del loto del Señor a cada momento y se los pone en el corazón. Mediante el conocimiento científico, uno debe estar bien situado en el estado de la comprensión absoluta, y de ese modo ser capaz de extinguir todos los deseos materiales. Uno debe abandonar entonces el cuerpo material obstruyendo el orificio del aire, a través del cual se evacúa el excremento, con el talón del pie, y elevando el aire de la vida de un lugar a otro, pasando por los 6 lugares principales. El devoto meditativo debe empujar lentamente el aire vital desde el ombligo hasta el corazón, desde ahí hasta el pecho, y desde ahí hasta la base del paladar. Él debe buscar con inteligencia los lugares apropiados. Después, el Bhakti Yogi debe empujar el aire hacia arriba y llevarlo entre las cejas, y luego, obstruyendo las 7 salidas del aire vital, debe mantener su objetivo de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Si él se halla totalmente libre de todos los deseos de disfrute material, debe llegar entonces hasta el agujero cerebral y abandonar sus relaciones materiales, habiéndose ido al Supremo. Sin embargo, oh Rey, si el yogi mantiene un deseo de tener mejores disfrutes materiales, tales como el de trasladarse al planeta más elevado de todos, Brahma Loka, o el de lograr las 8 perfecciones, viajar por el espacio sideral como los Vaihayasas, o tener un lugar en uno de los millones de planetas que existen, entonces tiene que llevarse consigo la mente y los sentidos amoldados a lo material. A los trascendentalistas les interesa el cuerpo espiritual. Así pues, en virtud de su servicio devocional, austeridades, poder místico y conocimiento trascendental, sus movimientos no están restringidos ni dentro ni fuera de los mundos materiales. Los trabajadores fruitivos o la gente muy materialista nunca pueden desplazarse de una manera así de libre. Oh Rey, cuando ese místico pasa por encima de la Vía Láctea a través del iluminador Sushuma para llegar al más elevado de los planetas, Brahma Loka, primero va a Vishwanara, el planeta de la deidad del fuego, en el que se limpia por completo de todas las contaminaciones, y después va aún más arriba al círculo de Shishumara a relacionarse con el Señor Hari, la personalidad de Dios. Este Shishumara es el pivote alrededor del cual gira todo el universo y se lo llama el ombligo de Vishnu, Garbhodakashayi Vishnu. Solo el yogi va más allá de este círculo de Shishumara y alcanza el planeta Maharloka, en el que santos purificados, tales como Bhrigu, disfrutan de una vida que dura 4.300.000 años solares. Ese planeta es digno de ser adorado incluso por los santos que están en el plano trascendental. A la hora de la devastación final de todo el universo, al final del periodo de la vida de Brahma, una llamarada de fuego emana de la boca de Ananta, desde el fondo del universo. El yogi ve que todos los planetas del universo se incendian y van siendo reducidos a cenizas, por lo cual parte para Satyaloka en aviones usados por las grandes almas purificadas. Se calcula que en Satyaloka la duración de la vida es de 15.480 billones de años. En ese planeta de Satyaloka no hay aflicción ni vejez ni muerte. Ahí no hay dolor de ninguna especie y por lo tanto no hay ansiedades, salvo que a veces, debido a la conciencia, hay un sentimiento de compasión por aquellos que ignoran el proceso del servicio devocional y que están sometidos a insuperables desdichas en el mundo material. Después de llegar a Satyaloka, el devoto es específicamente apto para que el cuerpo sutil lo incorpore sin temor en una identificación similar a la del cuerpo burdo, y gradualmente va alcanzando uno tras otro estados de existencia que van de lo terreno a lo acuoso, a lo ígneo, a lo resplandeciente, a lo aéreo, hasta llegar a la etapa etérea. El devoto supera así los objetos sutiles de los diferentes sentidos, tales como el aroma, mediante el acto de oler, el paladar mediante el acto de saborear, la visión mediante el acto de ver formas, el tacto mediante el contacto,
las vibraciones del oído mediante la identificación etérea y los órganos de los sentidos mediante las actividades materiales. El devoto, superando así las formas burdas y sutiles de las coberturas, entra en el plano del egoísmo y en ese estado funde las modalidades materiales de la naturaleza, la ignorancia y la pasión, en este punto de neutralización, y de ese modo llega al egoísmo del plano de la bondad. Después de eso, todo el egoísmo se funde en el Mahatattva y el devoto llega al punto de la autorrealización pura. Solo el alma purificada puede lograr la perfección de asociarse con la personalidad de Dios en su estado constitucional, con plena dicha y satisfacción. Todo aquel que sea capaz de renovar esa perfección devocional nunca se verá atraído de nuevo por este mundo material y nunca regresará a él. Su Majestad Maharaj Pariksit, sabed que todo lo que os he descrito en respuesta a vuestra idónea pregunta está muy de acuerdo con la versión de los Vedas, y es una pregunta eterna. El Señor Krishna le describió esto personalmente a Brahma, con quien el Señor se sintió satisfecho al ser debidamente adorado. Para aquellos que están errando por el universo material, no existe ningún medio más auspicioso para liberarse que lo que se persigue con el servicio devocional directo del Señor Krishna. Brahma, la gran personalidad, estudió los Vedas 3 veces con gran atención y concentración de la mente, y después de examinarlos escudriñadoramente, concluyó que el sentir atracción por la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es la máxima perfección de la religión. La personalidad de Dios, el Señor Krishna, se encuentra en cada ser viviente junto con el alma individual, y este hecho se percibe y se admite como hipótesis en nuestros actos de ver y de recibir ayuda de la inteligencia. Por lo tanto, oh Rey, es esencial que todo ser humano oiga hablar del Señor Supremo, la personalidad de Dios, y lo glorifique y lo recuerde, siempre y en todas partes. Aquellos que beben a través de la audición y que están totalmente llenos del nectario mensaje del Señor Krishna, el bien amado de los devotos, purifica la meta corrupta de la vida conocida como el disfrute material, y de ese modo van de vuelta a Dios, a los pies del loto de Él, la personalidad de Dios. Capítulo 3. El servicio devocional puro, la transformación del corazón. Sri Sukadeva Goswami dijo: Maharaj Pariksit, conforme me has preguntado acerca del deber del hombre inteligente que se halla en el umbral de la muerte, así te he respondido. Aquel que desea absorberse en la refulgencia Brahmayoti impersonal debe adorar al amo de los Vedas, el señor Brahmao Brihaspati, el erudito sacerdote. Aquel que desee tener una vida sexual poderosa debe adorar al Rey del Cielo, Indra, y aquel que desee tener una buena descendencia debe adorar a los grandes progenitores, conocidos como los Prajapatis. Aquel que desee tener buena fortuna debe adorar a Durga Devi, la superintendente del mundo material. Aquel que desee ser muy poderoso debe adorar al fuego, y aquel que ambicione únicamente tener dinero debe adorar a los Vasus. Si uno desea ser un gran héroe, debe adorar las encarnaciones Rudra del señor Shiva. Aquel que desee tener una gran provisión de granos, debe adorar a Aditi. Aquel que desee llegar a los planetas celestiales, debe adorar a los hijos de Aditi. Aquel que desee tener un reino en el mundo, debe adorar a Vishwadeva. Y aquel que quiere ser popular entre la gente del pueblo, debe adorar al semidios Sadhya. Aquel que desee tener una vida larga debe adorar a los semidioses conocidos como los Ashwini Kumaras, y una persona que desee tener un cuerpo de constitución fuerte debe adorar a la tierra. Aquel que desee tener estabilidad en su cargo debe adorar al horizonte y la tierra en su conjunto. Aquel que desee ser hermoso debe adorar a los hermosos residentes del planeta Gandharva, y aquel que desee tener una buena esposa debe adorar a las apsaras y a las frívolas muchachas Urvashi del reino celestial. Aquel que desee tener el dominio de otros debe adorar al señor Brahma, el líder del universo.
Aquel que desee tener una fama tangible debe adorar a la personalidad de Dios, y aquel que desee tener un buen saldo bancario debe adorar al semidios Varuna. Si uno desea ser un hombre sumamente erudito, debe adorar al señor Shiva. Y si desea tener una buena relación matrimonial, debe adorar a la casta diosa Uma, la esposa del señor Shiva. Para el adelanto espiritual en el campo del conocimiento, se debe adorar al señor Vishnu o a su devoto, y para proteger la herencia y el progreso de una dinastía, se deben adorar a los diversos semidioses. Aquel que desee tener el dominio de un reino o un imperio, debe adorar a los Manus. Aquel que desee vencer a un enemigo, debe adorar a los demonios. Y aquel que desee complacer los sentidos, debe adorar a la luna. Pero aquel que no desee nada de disfrute material, debe adorar a la suprema personalidad de Dios. Una persona que tenga una inteligencia más amplia, ya sea que esté llena de todos los deseos materiales, o que no tenga ningún deseo material, o que desee la liberación, debe adorar por todos los medios al Todo Supremo, la personalidad de Dios. Todas las diferentes clases de adoradores de los múltiples semidioses pueden obtener la bendición más perfecta de todas, que consiste en sentir una atracción resueltamente fija y espontánea por la suprema personalidad de Dios, solo si se relacionan con el devoto puro. El conocimiento trascendental que está relacionado con el Supremo Señor Hari es conocimiento que da como resultado la completa suspensión de las olas y remolinos de las modalidades materiales. Ese conocimiento satisface al yo debido a que está libre del apego material y como es trascendental, lo aprueban las autoridades. ¿Quién no habría de sentirse atraído? Shaunaka dijo: el hijo de Vyasadeva, Srila Sukadeva Goswami, era un sabio sumamente erudito y capaz de describir las cosas de una manera poética. ¿Qué más le preguntó Maharaj Pariksit después de oír todo lo que dijo? Oh erudito Suta Goswami, por favor, sigue explicándonos esos temas, porque todos estamos ansiosos de oír. Además, los temas que dan como resultado que se discuta acerca del señor Hari, sin duda que deben discutirse en la asamblea de devotos. Maharaj Pariksit, el nieto de los Pándavas, era desde su misma infancia un gran devoto del Señor. Incluso mientras jugaba con muñecos, solía adorar al Señor Krishna, imitando la adoración de la deidad de la familia. Shukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, también estaba lleno de conocimiento trascendental y era un gran devoto del Señor Krishna, el hijo de Vasudeva. Así que debe de haber habido una discusión acerca del Señor Krishna, a quien los grandes filósofos glorifican en compañía de grandes devotos. El sol, tanto al salir como al ponerse, disminuye la duración de la vida de todo el mundo, excepto de aquel que utiliza el tiempo en discutir los temas relacionados con la personalidad de Dios, el supremamente bueno. ¿Acaso los árboles no viven? ¿Acaso los fuelles del herrero no respiran? ¿Acaso las bestias que tenemos a todo nuestro alrededor no comen y arrojan semen? Los hombres que son como perros, los cerdos, los camellos y los asnos, alaban a aquellos hombres que nunca escuchan las narraciones de los pasatiempos trascendentales del Señor Sri Krishna, el que libra de todo mal. Aquel que no ha escuchado los mensajes acerca del heroísmo y los maravillosos actos de la personalidad de Dios, y que no ha cantado ni recitado las meritorias canciones acerca del Señor, se considera que tiene oídos como los orificios de las serpientes y una lengua como la de una rana. La porción superior del cuerpo, aunque esté coronada con un turbante de seda, solo es una pesada carga, si no se postra ante la personalidad de Dios, quien puede otorgar mukti, la libertad. Y las manos, aunque estén adornadas con brillantes brazaletes, son como las de un muerto, si no se ocupan en el servicio de la personalidad de Dios, Hari. Los ojos que no miran las representaciones simbólicas de la personalidad de Dios, Vishnu, sus formas, su nombre, su calidad, etc., son como los que están estampados en las plumas del pavo real. Y las piernas que no se desplazan hacia los lugares sagrados
donde se recuerda al Señor, se considera que son como los troncos de los árboles. La persona que en ningún momento ha recibido sobre la cabeza el polvo de los pies del devoto puro del Señor es sin duda un cuerpo muerto. Y la persona que nunca ha sentido el aroma de las hojas de tulasi, de los pies de loto del Señor, también es un cuerpo muerto aunque respire. Sin duda que está hecho de acero el corazón que, a pesar de que uno cante el santo nombre del Señor con concentración, no se transforma cuando el éxtasis aparece. Las lágrimas inundan los ojos y el vello se eriza. Oh Sutta Goswami, tus palabras le resultan muy placenteras a nuestra mente. En consecuencia, por favor, explícanos esto tal como lo habló el gran devoto Shukadeva Goswami, quien es muy experto en el conocimiento trascendental y quien le habló a Maharaj Pariksit al pedírsele que lo hiciera. Capítulo 4. El proceso de la creación. Sutta Goswami dijo: Maharaj Pariksit, el hijo de Uttara, después de oír los discursos de Shukadeva Goswami, que estaban todos relacionados con la verdad acerca del ser, aplicó su concentración fielmente sobre el Señor Krishna. Maharaj Pariksit, como resultado de su sincera atracción por el Señor Krishna, fue capaz de renunciar a todo el afecto profundamente arraigado que sentía por su propio cuerpo, por su esposa, por sus hijos, por su palacio, por sus animales tales como caballos y elefantes, por su tesorería, por sus amigos y parientes, y por su reino indisputable. Oh grandes sabios, la gran alma Maharaj Pariksit, constantemente absorto en pensamientos acerca del Señor Krishna, y sabiendo bien de su muerte inminente, renunció a toda clase de actividades fruitivas, es decir, a los actos de la religión, el desarrollo económico y la complacencia de los sentidos, y de ese modo se estableció firmemente en el plano de su amor natural por Krishna, e hizo todas estas preguntas, tal como ustedes me la están haciendo a mí. Maharaj Pariksit dijo: Oh erudito Brahmana, tú lo sabes todo, porque te encuentras sin contaminación material. Por lo tanto, todo lo que me has hablado parece estar muy en lo correcto. Tus discursos están destruyendo gradualmente la oscuridad de mi ignorancia, ya que estás narrando los temas acerca del Señor. Te pido que me des a conocer cómo la personalidad de Dios, mediante sus energías personales, crea estos universos fenoménicos tal como son, los cuales les resultan inconcebibles incluso a los grandes semidioses. Ten la bondad de describir cómo el Señor Supremo, quien es todopoderoso, ocupa sus diferentes energías y diferentes expansiones en mantener y de nuevo acabar con el mundo fenoménico, con el espíritu deportivo de un jugador. Oh erudito Brahmana, todas las actividades trascendentales del Señor son maravillosas y parecen inconcebibles, porque hasta los grandes esfuerzos que han hecho muchos eruditos entendidos aún han demostrado ser insuficientes para entenderlas. La suprema personalidad de Dios es uno, ya sea que Él actúe a solas o con las modalidades de la naturaleza material, o que se expanda simultáneamente en muchas formas, o que se expanda consecutivamente para dirigir las modalidades de la naturaleza. Ten la bondad de aclarar todas estas preguntas producto de la duda, pues tú no solo eres sumamente entendido en las escrituras védicas y autorrealizado en la trascendencia, sino que también eres un gran devoto del Señor, y por lo tanto eres prácticamente igual que la personalidad de Dios. Sutta Goswami dijo: Cuando de ese modo el rey le solicitó a Shukadeva Goswami que describiera la energía creativa de la personalidad de Dios, él le recordó entonces sistemáticamente al amo de los sentidos, Sri Krishna, y para responder debidamente habló de la siguiente manera. Shukadeva Goswami dijo: Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios, quien, para la creación del mundo material,
adopta las tres modalidades de la naturaleza. Él es el todo completo que reside dentro del cuerpo de todos, y sus caminos son inconcebibles. Le ofrezco de nuevo mis respetuosas reverencias a la forma completa de la existencia y la trascendencia, quien libera de todas las aflicciones a los devotos piadosos, y quien es el destructor de los subsiguientes adelantos que pudiera haber en el temperamento ateo de los demonios no devotos. A los trascendentalistas, que están situados en el plano de la máxima perfección espiritual, Él les otorga sus destinos específicos. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a aquel que es el asociado de los miembros de la dinastía Yadu y que siempre es un problema para los no devotos. Él es el disfrutador supremo tanto del mundo material como del mundo espiritual, y sin embargo disfruta de su propia morada en el cielo espiritual. No hay nadie que sea igual a Él, porque su opulencia trascendental es inconmensurable. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias al supremamente auspicioso Señor Shri Krishna, pues glorificarlo, recordarlo, tener una audiencia con Él, orarle, oír hablar de Él y adorarlo pueden limpiar en el acto los efectos de todos los pecados del ejecutor. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias una y otra vez al supremamente auspicioso Señor Shri Krishna. Por el simple hecho de entregarse a sus pies de loto, la gente sumamente intelectual se libera de todos los apegos a la existencia presente y futura, y progresa hacia la existencia espiritual sin dificultad. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias una y otra vez al supremamente auspicioso Señor Shri Krishna, una y otra vez, porque los grandes sabios eruditos, los grandes ejecutores de caridades, los grandes trabajadores distinguidos, los grandes filósofos y místicos, los grandes cantores de los himnos védicos y los grandes seguidores de los principios védicos no pueden conseguir ningún resultado provechoso si no dedican esas grandes cualidades al servicio del Señor. Las razas Kirata, Juna, Andhra, Pulinda, Pulkasha, Avira, Shumba, Yavana, los miembros de las razas Kasha e incluso otros adictos a actos pecaminosos pueden purificarse si se refugian en los devotos del Señor, debido a que Él es el poder supremo. A Él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Él es la superalma y el Señor supremo de todas las almas autorrealizadas. Él es la personificación de los Vedas, de las escrituras religiosas y de las austeridades. Él es adorado por el Señor Brahma y por Shiva, y por todos aquellos que han trascendido todas las pretensiones, siendo así reverenciado con respeto y veneración, que ese absoluto supremo se complazca conmigo. Que el Señor Shri Krishna, quien es el venerable Señor de todos los devotos, el protector y la gloria de todos los reyes de la dinastía Yadu, tales como Andaka y Vrishni, el esposo de todas las diosas de la fortuna, el director de todos los sacrificios y por ende, el líder de todas las entidades vivientes, el controlador de toda inteligencia, el propietario de todos los planetas espirituales y materiales, y la encarnación suprema que hay en la tierra, el supremo en absolutamente todo, que Él sea misericordioso conmigo. La personalidad de Dios, Shri Krishna, es quien da la liberación. Por el hecho de pensar en sus pies de loto a cada segundo, siguiendo los pasos de las autoridades, el devoto en estado de trance puede ver a la verdad absoluta. Sin embargo, los eruditos especuladores mentales piensan en él como se les antoja. Que el Señor se complazca conmigo. Que el Señor, quien al principio de la creación amplificó desde dentro del corazón de Brahma el conocimiento potente que hay en él, y lo inspiró dándole pleno conocimiento acerca de la creación y de su propio ser, y quien pareció haberse generado de la boca de Brahma, que Él se complazca conmigo. Que la personalidad de Dios, quien por el hecho de acostarse en el universo anima los cuerpos de los elementos creados materialmente, y quien en su encarnación Purusha hace que el ser viviente se someta a las 16 divisiones de las modalidades materiales que lo generan,
que Él tenga la bondad de adornar mis declaraciones. Le ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Vyasadeva, la encarnación de Vasudeva que compiló las escrituras védicas. Los devotos puros beben el nectario conocimiento trascendental que cae de la boca del Señor, la cual es como un loto. Mi querido rey, Brahma, el primogénito, al ser interrogado por Narada, le informó de esta materia de un modo exacto, tal como se lo había hablado directamente el Señor a su propio hijo, el cual estaba imbuido de conocimiento védico desde su mismo nacimiento. Capítulo 5. La causa de todas las causas. Sri Narada Muni le dijo a Brahmaji: «Oh tú, el principal entre los semidioses, oh entidad viviente primogénita, permíteme ofrecerte mis respetuosas reverencias. Por favor, háblame de ese conocimiento trascendental que específicamente lo dirige a uno hacia la verdad del alma individual y la superalma. Mi querido Padre, por favor, describe concretamente las características de este mundo manifiesto. ¿Cuál es su trasfondo? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se conserva? ¿Y bajo el control de quién se lleva a cabo todo ello? Mi querido Padre, tú conoces todo eso científicamente, pues tú abarcas todo lo que se creó en el pasado, todo lo que se creará en el futuro y todo lo que se está creando en el presente, así como todo lo que se encuentra en el universo, tal como si fuera una nuez que se encontrara en tu puño. Mi querido Padre, ¿cuál es la fuente de tu conocimiento? ¿Bajo la protección de quién te encuentras? ¿Y para quién trabajas? ¿Cuál es tu verdadera posición? ¿Acaso tú solo creas con los elementos materiales y mediante tu energía personal a todas las entidades? Así como la araña crea muy fácilmente la red de su telaraña y manifiesta su poder de crear sin ser vencida por nadie más, así también tú mismo, empleando tu energía autosuficiente, creas sin la ayuda de nadie más. Todo lo que entendemos mediante la nomenclatura, las características y los aspectos de una cosa en particular, superior, inferior o igual, eterno o temporal, no es creada de ninguna otra fuente que no sea la de su señoría, oh tú, el muy grandioso. Sin embargo, nos sentimos movidos a pensar en la existencia de alguien más poderoso que tú, cuando consideramos tus grandes austeridades ejecutadas con perfecta disciplina, si bien tu buena persona es muy poderosa en lo referente a la creación. Mi querido Padre, tú sabes todo, y tú eres el controlador de todos. Por lo tanto, que por favor se me instruya todo lo que te he preguntado, de manera que yo sea capaz de entenderlo como tu discípulo. El señor Brahma dijo: Mi querido hijo Narada, siendo misericordioso con todos, incluso conmigo, has hecho todas esas preguntas, debido a que yo fui inspirado para conocer el poder de la todopoderosa personalidad de Dios. Todo lo que has hablado sobre mí no es falso, pues uno habrá de engañarse con toda seguridad al observar mis poderosas actividades, a menos que, y hasta que, esté consciente de la personalidad de Dios, quien es la verdad última que se encuentra más allá de mí. Yo creo después de que el Señor manifiesta su creación mediante su refulgencia personal, conocida como el Brahmayoti, tal como la luna, el firmamento, los planetas influyentes y las estrellas titilantes manifiestan también su brillo, cuando el sol manifiesta su fuego. Yo le ofrezco mis reverencias al Señor Krishna, Vasudeva, la personalidad de Dios, y medito en Él, cuya potencia invencible los influencia a ellos, la clase de hombres poco inteligentes, para que me llamen el Controlador Supremo. La energía ilusoria del Señor no puede tomar la prioridad, sintiéndose avergonzada de su posición, pero aquellos que se encuentran confundidos por ella hablan siempre tonterías, estando absortos, pensando en «soy yo y es mío». Los 5 ingredientes elementales de la creación
la interacción que de ahí se sigue, organizada por el tiempo eterno, y la intuición o naturaleza de los seres vivientes individuales, son todos partes integrales diferenciadas de la personalidad de Dios, Vasudeva, y en verdad ellos no tienen ningún otro valor. Las escrituras védicas las hace el Señor Supremo y apuntan a Él. Los semidioses también tienen la función de servir al Señor como partes de su cuerpo. Los diferentes planetas también existen por el bien del Señor, y los diferentes sacrificios se realizan tan solo para complacerlo a Él. Todos los diferentes tipos de meditación o misticismo son medios para complacer plenamente a Narayan. Todas las austeridades tienen como objetivo alcanzar a Narayan. El cultivo de conocimiento trascendental tiene como objeto poder darle un vistazo a Narayan. Y en fin de cuentas, la salvación consiste en entrar en el reino de Narayan. Inspirado tan solo por él, yo descubro lo que ya está creado por él, bajo su vista como la omnipresente superalma, y yo también soy creado tan solo por él. El Señor Supremo es una forma pura y espiritual, trascendental a todas las cualidades materiales. Sin embargo, con objeto de crear el mundo material y para su manutención y aniquilación, Él adopta a través de su energía externa las modalidades materiales de la naturaleza, denominadas bondad, pasión e ignorancia. Esas tres modalidades de la naturaleza material, que se manifiestan adicionalmente como materia, conocimiento y actividades, ponen a la entidad viviente, que es eternamente trascendental, bajo condiciones de causa y efecto, y la hacen responsable de esas actividades. Oh Brahmana Narada, el supremo observador, el Señor trascendental, se encuentra más allá de la percepción de los sentidos materiales de las entidades vivientes, debido a las tres modalidades de la naturaleza anteriormente mencionadas. Pero Él es el controlador de todos, incluso de mí. El Señor, quien es el controlador de todas las energías, crea así pues, mediante su propia potencia, el tiempo eterno, el destino de todas las entidades vivientes y la naturaleza particular para la cual han sido creadas, y Él de nuevo las fusiona independientemente. Después de la encarnación del primer Purusha, Karanarna Vasayi Vishnu, aparece el Mahatattva o los principios de la creación material, y luego se manifiesta el tiempo, y en el transcurso del tiempo aparecen las tres cualidades. Naturaleza significa las tres apariciones cualitativas. Ellas se transforman en actividades. El Mahatattva causa las actividades materiales al ser agitado. Al principio hay una transformación de las modalidades de la bondad y la pasión, y luego, debido a la modalidad de la ignorancia, la materia, su conocimiento y las diferentes actividades del conocimiento material empiezan a actuar. El ego materialista egocéntrico, siendo así transformado en tres aspectos, se vuelve conocido como las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia en tres divisiones, a saber, los poderes que producen materia, el conocimiento de las creaciones materiales y la inteligencia que guía esas actividades materialistas. Narada, tú eres lo bastante competente como para comprender esto. De la oscuridad del ego falso se genera el primero de los 5 elementos, es decir, el cielo. Su forma sutil es la cualidad del sonido, tal como el observador se encuentra en relación con lo observado. Debido a que el cielo se transforma, el aire se genera con la cualidad del tacto, y por una sucesión anterior, el aire también queda lleno de sonido y de los principios básicos de la duración de la vida, la percepción de los sentidos, el poder mental y la fuerza corporal. Cuando el aire se transforma, con el transcurso del tiempo y con las acciones de la naturaleza, se genera el fuego, y éste adquiere forma con el sentido del tacto y con el sonido. Como el fuego también se transforma, hay una manifestación de agua, llena de jugo y sabor. Al igual que antes, también tiene forma y tacto, y también está llena de sonido. Y el agua, siendo la transformación de toda la variedad de cosas que se encuentran en la tierra, aparece olorosa, y al igual que antes, se llena de jugo, tacto, sonido y forma,
respectivamente en sentido cualitativo. De la modalidad de la bondad se genera y se manifiesta la mente, así como también los 10 semidioses que controlan los movimientos corporales. Esos semidioses son el controlador de las direcciones, el controlador del aire, el dios del sol, el padre de Daksha Prajapati, los Ashwini Kumaras, el dios del fuego, el rey del cielo, la venerable deidad del cielo, el principal de los Adityas y Brahmaji, el Prajapati. Todos empiezan a existir. Mediante la transformación adicional de la modalidad de la pasión, los órganos de los sentidos, como el oído, la piel, la nariz, los ojos, la lengua, la boca, las manos, el órgano genital, las piernas y el orificio para evacuar, juntamente con la inteligencia y la energía viviente, se generan. Oh Narada, el mejor de los trascendentalistas, las formas del cuerpo no pueden aparecer mientras esas partes creadas, es decir, los elementos, los sentidos, la mente y las modalidades de la naturaleza, no sean ensamblados. Así pues, cuando todos ellos fueron ensamblados por la fuerza de la energía de la Suprema Personalidad de Dios, este universo ciertamente que empezó a existir al recibir tanto la causa primaria como la secundaria de la creación. Así pues, todos los universos permanecieron por miles de años en el agua, el océano causal, y el Señor de los seres vivientes, entrando en cada uno de ellos, hizo que se animaran por completo. El Señor, Mahavishnu, si bien yacía en el océano causal, salió de él y dividiéndose en la forma de Hiranyagarbha, entró en cada universo y adoptó la forma de Virat Rupa, con miles de piernas, brazos, bocas, cabezas, etc. Grandes filósofos imaginan que todos los sistemas planetarios que se encuentran en el universo son despliegues de las diferentes extremidades superiores e inferiores del cuerpo universal del Señor. Los brahmanas representan su boca, los kshatriyas sus brazos, los vaishyas sus muslos, y los shudras nacen de sus piernas. Los sistemas planetarios inferiores, ascendiendo hasta el nivel del estrato terrestre, se dice que están situados en sus piernas. Los sistemas planetarios medios, comenzando desde Bhubarloka, están situados en su ombligo, y los sistemas planetarios aún más elevados, ocupados por los semidioses y los sabios y santos extremadamente cultos, se encuentran en el pecho del Señor Supremo. Desde la parte delantera del pecho hasta el cuello de la forma universal del Señor, se encuentran los sistemas planetarios denominados Jnana-loka y Tapo-loka, mientras que Satya-loka, el sistema planetario más elevado, se encuentra en la cabeza de la forma. Sin embargo, los planetas espirituales son eternos. Mi querido hijo Narada, he de decirte que del total de 14 sistemas planetarios, existen 7 sistemas planetarios inferiores. El primer sistema planetario, conocido como Atala, se encuentra en la cintura. El segundo, Vitala, se encuentra en los muslos. El tercero, Sutala, en las rodillas. El cuarto, Tala-tala, en la espinilla. El quinto, Mahatala, en los tobillos. El sexto, Rasa-tala, en la porción superior de los pies. Y el séptimo, Patala, en las plantas de los pies. Así pues, la forma Virat del Señor está llena de todos los sistemas planetarios. Otras personas dividen todo el sistema planetario en 3 partes, es decir, los sistemas planetarios inferiores, que se encuentran en las piernas, ascendiendo hasta la Tierra, los sistemas planetarios medios, que se encuentran en el ombligo, y los sistemas planetarios superiores, Swarloka, que van desde el pecho hasta la cabeza de la Suprema Personalidad.